¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes muy bienvenidos a su programa Sin Miedo. Como ustedes saben, soy Jaime Antonio Hernández Orozco y les agradezco su compañía, como en todos los programas y como en todo el tiempo en que acompañan a este bendito ministerio del Sembrador Radio, que ya decíamos transmite desde el 1040 de Guadalajara, Jalisco. Les doy la bienvenida esta vez para iniciar una buena lección. Vamos a compartir con ustedes, queridos amigos, el libro del Génesis. Lo vamos a leer completito y vamos a tratar de que, iluminados por el Espíritu Santo, nos ayude a entender este libro que es fundamental para nuestra fe. En este libro están condensados millones de años. Debemos saber leerlo y debemos saber entenderlo. Todo lo del Génesis, si no es hasta el final en donde se convierte ya con evidencia de carne y hueso en las personas de Abraham y de sus hijos, todo el Génesis, hasta el problema y la catástrofe del diluvio universal, es metafórico, amigos. Ya iremos tratando de explicar estos misterios en la revelación de Dios. ¿Quién escribió el Génesis? Pues el Génesis se le atribuye a Moisés, que iluminado por Dios a través del Espíritu Santo, escribió los primeros 5 libros de la Biblia, a lo que llamamos el Pentateuco, es decir, los 5 libros, y que representan la Torá, es decir, la ley para el pueblo judío hasta nuestros días. En realidad, lo que contiene el Génesis es desde la creación del mundo hasta la historia de José, el soñador. Así es de que yo los invito, amigos, a que no se pierdan ninguno de los programas en los siguientes sábados en que vamos a compartir con ustedes el libro del Génesis, para que no queden huecos ahí en su información. Así es de que damos comienzo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a la lectura de el origen de lo que somos. Comienzo la lectura del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Miren, amigos, quiero explicar claramente que aquí está revelado lo que llaman los científicos el Big Bang. Según los científicos, todo en el universo comenzó con una gran explosión. Pues aquí está, miren, dice el capítulo 1:1 de Génesis, dice: la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció día primero. Miren qué interesante todo lo que hizo Dios en el día primero. Desde la gran explosión, vamos a decir, desde el origen de la materia y del universo, hasta el día en que creó las aguas. Miren, aquí estamos hablando de que creó Dios también el sol, la luna. ¿Cuánto tiempo se habrá llevado, amigos, Dios en crear esto? En nuestro tiempo humanito, ¿verdad? Que nuestro tiempo son las vueltitas del planeta sobre sí mismo. Y luego alrededor del sol, que le llamamos un año. Y luego el sol gira alrededor de la Vía Láctea en uno de sus extremos. Para nosotros el tiempo es movimiento, es giro. Entonces, aquí estamos de que en el primer día seguramente le llevó al Señor más de 1,000 millones de años en crear todo lo que dice que creó en el primer día. No piensen, amigos, que Dios creó en días nuestros todo lo que creó en el Génesis. Pues claro que no.
Dice San Pedro en su primera carta que un día es como 1000 años y 1000 años como un día para Dios. Yo quiero recordarles desde el inicio del libro del Génesis que cuando Dios reveló su nombre dijo, mi nombre es Yo Soy. Es decir, yo soy eternamente. De Dios no podemos decir que fue o que será. Dios es eternamente. Lo que nos está descubriendo es parte de su día eterno. El día y la noche que vivimos aquí en el planeta, insisto, es por las vueltas. Desaparece el sol, aparece la luna. Desaparece el sol, aparece la luna. Está girando el planeta. Pero miren, en el cielo no gira. El cielo no gira. El cielo no es un planeta, ni un sol, ni una galaxia. El sol y las galaxias son criaturas. El cielo es el lugar donde habita Dios eternamente. En el cielo no hay noche. Entonces vamos al segundo día, miren qué interesante. Recordemos que pasaron millones de miles de años. Y entonces dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo, y atardeció y amaneció día segundo. Miren lo que creó Dios ya aquí en el planeta, pues creó la atmósfera, y entonces dividió las aguas. Una parte de las aguas se fue a las nubes, y la otra parte de las aguas permaneció en los mares. Y entonces el agua que se fue a las nubes nos trajo la lluvia, amigos. Miren, en crear todo eso Dios se tardó otros millones y millones y millones de años. Hablo de nuestros años, ¿verdad? Humanitos, pequeñitos. De eso estamos hablando. Pero sigue diciendo el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 9. Dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, es decir, los océanos, y déjese ver lo seco, es decir, los continentes. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Y vio Dios que estaba bien. Miren, esto es real. Los científicos han comprobado que el primer grupo de tierra que hubo en el planeta se llamó Pangea, es decir, toda la tierra. Si ustedes ven un mapa mundi, verán que el extremo de la izquierda de África coincide perfectamente con el extremo derecho de Sudamérica. Chéquenlo. Algún día fue un solo continente, todo lo seco. Miren, todo lo que estoy leyendo del Génesis ocurrió y lo han estudiado los geólogos, los físicos, los astrónomos. Todo está comprobado, amigos. Pero miren cómo Dios nos lo revela con verdad. Así hice las cosas, nos dice. Y entonces sigue diciendo aquí. Dijo Dios, versículo 11, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto, según su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla, según sus especies, y árboles que dan fruto, con la semilla dentro, según sus especies. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció día tercero. Se sigue comprobando, amigos, lo que decimos. En la mente de Dios, en la creación de Dios, todo está en el orden que han ido descubriendo los científicos. Las primeras especies que vivieron en el planeta, no cabe la duda que fueron los vegetales, amigos. Chéquenlo, con los científicos o no en la Biblia. Todos los científicos están de acuerdo con lo que estoy leyendo en el Génesis. Primero Dios creó las plantas, así fue. Pero sigamos leyendo. Versículo 14. Miren, ¿cuánto se tardó en crear las plantas? Pues otra vez millones de años. Está claro.
Hay que pensar que estamos leyendo la parte del Génesis, les decía, antes de llegar al diluvio, todo es metafórico, nada es real, pero todo existió, claro que comprimido en el tiempo para que lo podamos entender. Pero sigue la revelación de Dios sobre cómo hizo todas las cosas. Y dice el Génesis 1:14, dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y sirvan de señales para solemnidades, días y años, y sirvan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día, y el lucero pequeño para regir la noche, y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra y para regir el día y la noche y apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció día cuarto. Es decir, que nos dice aquí que el Señor estabilizó precisamente en las estaciones. De eso nos habla esta parte del Génesis, donde ya teníamos precisamente los años de 365 días. Y teníamos ya todos los periodos de la luna establecidos como hasta el día de hoy. Esto se puede comprobar astronómicamente. Y entonces Dios creó el sol, la tierra, la luna. Y nos dice aquí que eso nos va a servir para contar el tiempo, ya lo decíamos. ¿Qué es un día? La vuelta del planeta sobre sí mismo, 360 grados. ¿Qué es un año? La vuelta del planeta con todos nosotros encima, alrededor del Sol, una vuelta completa de 360 grados. Y como decíamos, todo es vueltas. En la creación de Dios, el tiempo es movimiento. Así es de que sigue diciendo nuestro Señor, capítulo 1, versículo 20. Les recuerdo, amigos, que estoy leyendo el libro del Génesis, tratando de aprender de Dios todos juntos, tratando de entenderlo, tratando de llegar a la verdadera revelación que quiere que haya en la mente de cada uno de sus hijos, que lo entendamos bien y perfectamente. Y dice el versículo 20, dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra frente al firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que reptea y que hacen bullir las aguas según sus especies y todas las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que estaba bien y los bendijo Dios diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas de los mares y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció día quinto. Miren qué interesantísimo, amigos. Tal como ocurrió la evolución en la tierra de las especies. Vemos claramente que lo primero que creó Dios fueron las plantas, comprobado por los científicos. Y luego los primeros seres animales vivieron en el mar, comprobado por los científicos. Recuerden que la vida vino del mar. De ahí se empezaron a arrastrar algunos animales y formaron, por ejemplo, los lagartos, las serpientes. Pero los primeros animales fueron marinos, tal como está diciendo aquí. Y esto, insisto, se puede comprobar con la ciencia, ¿eh? No estamos pensando que Dios nos está haciendo cuentos chinos, ¿no? Y nos está contando mentiritas de cómo nos hizo. Sería absurdo, amigos. Dios nos ha contado exactamente cómo nos creó, cuánto tiempo le tomó, digo, si sabemos entender. Y el orden en el que fue creando las cosas en nuestro mundo, en nuestro universo. Y sabemos perfecto esto, que primero el mar, y luego las plantas, luego los animales marinos, y enseguida miren, y las aves. Fíjense, animales marinos y aves. ¿Por qué? Porque los reptiles provienen de las aguas. Y los reptiles produjeron los dinosaurios, para que entiendan un poquito de lo que estamos hablando.
Los dinosaurios fueron la especie que dominó el planeta durante millones de años, ¿eh? De acuerdo a los estudios de la Tierra, los dinosaurios desaparecieron del planeta hace aproximadamente 65 millones de años, porque eran demasiado grandes, eran inmensos, no pudieron sobrevivir. Y se sabe que cayó un meteorito en la Tierra que impactó en la península de Yucatán, todo comprobado científicamente, que originó esta hecatombe en el planeta en el que murieron muchas especies. Pero dice el Señor que también creó todas las aves. Pues sí, quiero decirles, amigos que están escuchando El Sembrador, que todas las aves, todas son dinosaurios chiquitos, para entender este asunto de la creación. Las aves son los dinosaurios que sobrevivieron a esta hecatombe. Se fueron haciendo chiquitos, se fueron haciendo más fáciles de alimentar. Esto es la selección natural que la Iglesia ha aceptado siempre. Lo que no aceptamos es el origen de las especies. Pero la selección natural y la evolución de las especies, vaya que lo aceptamos. Por supuesto que lo aceptamos. Sobre todo porque estamos basados en lo que Dios nos revela, que dice, sí es cierto eso. Entonces miren, ya estamos en el mundo con reptiles, aves, peces. Y dice Génesis 1:24. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles y alimañas terrestres según su especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según su especie, y las bestias según su especie, y los reptiles del suelo según su especie, y vio Dios que estaba bien. Miren, ¿qué creó Dios en la tierra? Pues los insectos. Miren lo que dice, alimañas terrestres. Bueno, son los insectos. Según su especie, pues todos. Desde alacranes hasta arañas, moscas. Y dice, y creó también Dios las bestias según su especie. Sí, los mamíferos, para que entendamos esto. Y los reptiles del suelo. Hablamos de los cocodriles, las serpientes. Miren, todo esto coincide con cualquier estudio científico que sea serio. Y dice la Sagrada Biblia, y a los reptiles del suelo según su especie, y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios, versículo 26, miren, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó, y los bendijo Dios con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla, manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios, vean que les he dado a ustedes toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, les servirá de alimento, y a todo animal terrestre, y a todas las aves del cielo, y todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde también como alimento. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció día sexto. Miren, amigos, tengo que quedarme aquí un poquito, porque como estamos leyendo aquí, el último ser en ser creado en este planeta Tierra fuimos los seres humanos. Aquí está bien escrito. Y pregúntenle a los científicos y van a decir, es cierto, es lo mismo que hemos descubierto. El hombre es el último en llegar a la Tierra.
Es el último en ser creado por Dios a través de Adán y Eva. Nada que venimos del mono, ¿eh? Eso es totalmente inaceptable. Miren, si viniéramos del mono, pues entonces, ¿qué hacen los monos aquí? No, somos especies diferentes. Nosotros, Dios nos dio el raciocinio, que es lo que nos hace semejantes a Él. Los seres humanos razonamos, queridos amigos. Ningún animal razona. Los animales tienen inteligencia, tienen sentido de supervivencia, tienen incluso emociones, pero no tienen raciocinio. La razón solo se la entregó Dios a sus amados, a los que creó al último. Y ya vemos que le dice Dios al hombre, y mira, todo lo demás lo hice para ti. Hay que entender esto, amigos. O sea, Dios nos preparó el planeta, nos lo acondicionó, nos lo puso bien hermoso con comida, con bebida, para luego traernos y ponernos en medio de todo eso. Y vean lo que le dijo Dios al ser humano: adminístralo, manda sobre los animales. Pero miren, ¿qué hemos hecho con el planeta, amigos? Lo hemos destrozado. En un ratito, miren, si analizamos los millones de años, el hombre acaba de llegar. Somos los últimos en llegar a este planeta hermoso y casi lo destruimos a estas alturas. Ya lo llevamos bien destruido, somos parásitos. ¿Y por qué somos parásitos? Porque no obedecemos al Dios creador. Queremos vivir en el mundo como si fuera de nosotros y como si nosotros lo hubiéramos construido. Y eso no es verdad. Y aquí descubrimos algo importante. En el versículo 26 dice Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como imagen nuestra. Miren qué interesante, Dios habla en plural. Dice Dios, hagamos. ¿Por qué dice Dios hagamos si es un Dios único, todopoderoso, omnisciente, omnipotente? No, pues porque es un Dios trinitario. Y aquí el Padre está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. A ellos se refiere cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y miren, es un regalo de Dios. El estar hechos a imagen de Dios, a semejanza de Él, es un privilegio de los seres humanos que debemos aprovechar para amarnos, para ayudarnos, para comprendernos. El raciocinio nos hace humanos, estarán de acuerdo conmigo. Pero si el raciocinio me hace humano, entonces yo me vuelvo humanista. Y si yo soy humanista, amo al hombre, lo respeto, lo defiendo. No importa qué sea hombre, mujer, qué religión tenga, qué color tenga, qué preferencias tenga. Y si no, mi obligación es amar al hombre, que es mi hermano. Fuimos creados todos juntos en un momento con Adán y Eva. Nada que venimos del chango, ¿eh? Adán y Eva fueron creados por la mano de Dios. Tomó los materiales del mundo que él mismo había hecho, recuerden el barro, y entonces creó al hombre. Pero lo creó diferente que los animales, que las plantas, que el planeta, que los mares, que las estrellas, que el sol. Somos sus chiqueados del Padre. En realidad Dios creó este planeta para agradarnos, para que aquí maduremos nuestro espíritu y vayamos a su casa a vivir la vida eterna. Y quiere que mientras estemos en este mundo formando nuestra alma correctamente, vivamos en paz. Vivamos en esta espera breve para llegar a la vida eterna en el cielo, amándonos, ayudándonos, respetándonos. El problema es que el ser humano con esta libertad convirtió en albedrío negativo. ¿Cómo le llamamos? Libertinaje. Cuando yo utilizo, amigos, este don que Dios me dio de hacerme semejante a Él y conocer el bien y el mal, entonces, cuando yo utilizo mi libre albedrío para hacer el mal, no estoy siendo libre. Hay que entender esto muy bien. Dios nos dio el libre albedrío para que voluntariamente nos sometamos a Él. Voluntariamente. Si soy libre de ser asesino, pero prefiero ser evangelizador. Soy libre de ser ladrón, si quiero, pero prefiero ser un hombre correcto,
honrado, para enseñar a mi familia. Todo está en el libre albedrío. Yo te pregunto, amigo, ¿qué escuchas? ¿Para qué usas tu libre albedrío? ¿Para satisfacer tus egoísmos? ¿Para hacer cosas en lo oscurito? ¿Para tener doble vida? ¿O para obedecer a Dios? Voluntariamente, sabiendo que no me puedo esconder de Él, Quien piensa que puede ofender a Dios, rechazarlo. Y todo eso, pensando que Dios no se da cuenta, error garrafal. Eso no se puede. Yo no puedo esconderme de Dios para pecar, o para ofenderlo, o para abusar de mi libre albedrío, que es en lo que estamos reflexionando. Dios nos creó a su imagen y semejanza para que seamos también aquí en la tierra a su imagen y semejanza. Es decir, por eso, miren, por eso Jesús significa la Trinidad. Jesús representa el amor de Dios al volverse él mismo un ser humano, nacer de una mujer, vivir esta vida miserable aquí en la tierra, ser escupido, ofendido, azotado, ensangrentado y finalmente crucificado. Todo eso lo hizo Dios nuestro Señor, solo y únicamente porque nos ama. Nos creó por amor, no nos va a dejar abandonados en su creación en un rincón oscuro de la Vía Láctea. No, le interesamos mucho. Nos ama demasiado como para que nos deje extraviados en la oscuridad del cosmos. Estar pendiente de nosotros. Pero no va a hacer nada sin que nosotros queramos individualmente. Dios no va a hacer mi trabajo. Dios no va a resolver mis problemas. Los tengo que resolver yo. Él me va a ayudar, pero los tengo que resolver yo. ¿Quién debe venir a trabajar? ¿Dios o yo? Pues yo. Él me va a acompañar, pero no va a hacer mi trabajo. Si no, todo sería un mal padre, nos enseñaría mal. Así es de que, miren qué interesante, Dios crea al hombre, lo pone a cargo de toda la creación, de todo el planeta, pero para que la administre, no para que la agandalle, perdónenme la expresión, o para que la explote brutalmente. Tenemos que despertar algún día, de lo contrario nos vamos a autodestruir junto con todos los animales, las plantas, las aves. Pero, queridos amigos, vamos a hacer un breve corte para regresar después de unos anuncios oficiales. No se vayan, volvemos con este relato y lectura del libro del Génesis. Volvemos. Con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, valora, valora, radio. Qué bueno que siguen con nosotros, muy queridos amigos que escuchan El Sembrador. Muchas gracias de corazón por acompañarnos, esta vez en la lectura del libro del Génesis. Estamos aprendiendo directamente de Dios, quien quiso relatarnos cómo nos creó. Fíjense qué Dios tan amoroso, para que no estuviéramos extraviados en el cosmos. Dios nos dejó escrito cómo nos creó. Hagan de cuenta que dejó dicho cómo fuimos paridos, cómo todo. Miren, no debemos buscar nuestro pasado en la historia, porque la historia la escribieron los hombres. Y los hombres son unos seres muy mentirositos y muy manipuladores de los acontecimientos. Lo que estamos leyendo es el relato de Dios. Y Dios no tiene por qué exagerar o mentir. ¿Para qué? Simplemente
nos está dejando a conocer lo que realmente hizo y cómo lo hizo. Está registrado. Aprovechemos, queridos amigos, esta enseñanza directa de Dios. Entendámoslo a Él directamente, sin intermediarios. Lo que estoy compartiendo con ustedes es la palabra de Dios, sin intermediarios, directa, de la mente de Dios, que es el Espíritu Santo, a la mente de nosotros, que es nuestro propio espíritu. De eso se trata. Estamos en un vínculo espiritual. Cuando yo dejo entrar la Biblia, la palabra de Dios, la orden de Dios a mi mente, le estoy haciendo un gran favor a mi mente. Porque si dejo entrar a Dios a mi mente, es decir, dejo entrar su mente de Dios en mi mente pequeñita, pues la va a inundar, amigos. Y al inundar la mente de Dios, mi mente pequeña, qué bueno, qué hermoso. Porque ya no hay lugar para malos pensamientos, para egoísmos, soberbias, arrogancias, que son pura maldita basura que origina el hombre por su perversión en la tierra y por su afán por el dinero, como lo dice San Pablo. Es Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice San Pablo reflejando la verdad sobre este libre albedrío, que dice: la raíz de todos los males de la humanidad es el afán por el dinero. Y muchos, dejándose llevar por este afán, destrozaron su espíritu y perdieron su alma. Mucho cuidado. En la raíz de todos los males, amigos, en la libertad, en el libre albedrío, es el afán por el dinero. Fíjense qué interesante, no es el dinero, sino el afán por él. Eso es lo que destruye millones de almas. Entendámoslo de una vez. No venimos al mundo para acumular riquezas. El mundo va a ser quemado, Dice el segundo libro de San Pedro, leanlo, capítulo 3, versículos del 15 hasta el final, que el planeta Tierra va a ser destruido por Dios con fuego. Lo va a incendiar, le va a poner un soplete y no va a quedar más que un trozo de carbón flotando en una noche oscura. En ese carbón que va a quedar de este planeta ya no va a vivir nada, ni bacterias, ni virus. No va a haber nada. Estamos advertidos, así como ocurrió el diluvio, que lo vamos a leer. Y ocurrió. Y la destrucción de Sodoma y Gomorra también ocurrieron. Y ahí están las huellas en el planeta de las dos cosas. Lo vamos a ver en su momento. Por lo tanto, obedezcamos a Dios, amigos. No nos cuesta mucho guardar sus mandamientos, que es la única manera en que nos dicen que podemos amarlo. Este Dios creador nos dice: la única manera, hijito, en que tienes para decirme que me amas es guardando mis mandamientos. De lo contrario, pues todo es dientes para afuera. Todo es falsas promesas. Todo es tratarme de dar a tole con el dedo, nos dice Dios. Y a Dios no se le puede dar a tole con el dedo, amigos, ni lo intenten, por favor. Pero sigamos la lectura de este libro primigenio, el que dio origen a la Biblia, el que dio origen a la vida, el que dio origen a lo que somos, donde están los patriarcas. Voy a continuar la lectura en el capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Entonces Dios nos dejó en el mundo como seres humanos y nos dijo que administráramos el mundo correctamente. Y dice entonces: se concluyeron pues el cielo y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Esos fueron los orígenes del cielo, la tierra y cuando fueron creados. Mira, aquí está bien explicado. Y nos dice claramente Dios que descansó el día séptimo y lo santificó. Fíjense desde dónde viene este mandamiento. Que recuerden que es el tercero del decálogo. Honrarás las fiestas. Honrarás las fiestas. O sea, en los mandamientos de la iglesia se convirtió en el primero.
Participarás en misa todos los domingos y días que obliga. Aquí aprovecho para decirlo. Ir a misa los domingos es una obligación incambiable, irreemplazable, amigos. Quien no va a misa un domingo, pues está ofendiendo a su papá, a su padre. Le está diciendo: esta semana no te necesito, papá. Si es que me la llevo sin ti, No, cuidado, Fíjense cómo Dios desde el Génesis, desde que creó todo, santificó el día séptimo, que es nuestro domingo. La palabra domingo, amigos, quiere decir el día del Señor. Eso quiere decir Dominus Dei. El domingo, el día del Señor. Por lo tanto, el domingo es día del Señor. Y si lo queremos agradar, pues hay que ir a su casa, No hay otra mejor manera de agradar al Padre, a Dios, que ir a su casa este séptimo día. Agradecerle que tenemos en casa comida, vestido, salud, trabajo, también problemas. Pero ojo, hay que santificar el séptimo día. Y continuó la lectura en el versículo 4 del capítulo 2 del libro del Génesis. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo, pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo en toda la tierra. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Miren, les recuerdo que la palabra espíritu quiere decir soplo de Dios. Eso quiere decir la palabra exactamente. O sea, vemos aquí cómo Dios hizo, perdónenme, una figurita de barro, y luego le sopló en las narices su espíritu, es decir, su vida, su mente. Dice: y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Miren, este Edén se encuentra en el actual Irak. Y noten algo, ya que hablo de Irak. Este país aparece mucho más en la Biblia que el mismo Israel. Irak es fundamental en la creación, en el Génesis, en la historia del pueblo judío. Solo les recuerdo que Abraham nació aquí en Irak. Claro, se llamaba entonces Acadia, y luego se llamó Babilonia, y luego ha cambiado de nombre, pero es el actual Irak. Y dice aquí que el Edén, fíjense, el Edén lo puso en Irak. Y dice aquí: de Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en 4 brazos. Uno se llamaba Pisón, es el que rodea todo el país de Havilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llama Gijón, es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris, es el que corre al oriente de Asiria. Recuerden, amigos, que Asiria es Irak. Y el cuarto río es el Éufrates. Miren, estos 2 ríos, busquen un mapa y verán que allí están, para que entiendan de una vez por todas que el Génesis no nos habla de un mito o de una leyenda. Nos habla de la historia verdadera del hombre en el planeta, con lugares exactos. ¿Qué más queremos? Ya rascaron en Irak y encontraron todo esto, para que me entiendan de lo que hablamos. Esto es verdadero. Dios nos lo reveló. Insisto, no nos va a decir mentiras o cuentitos chinos, perdónenme por decirlo así. Todo ocurrió así como lo estamos leyendo. Y el Edén fue situado en Irak. Y aquí nos da la situación perfecta. Insisto, el río Éufrates y el Tigris existen.
Los dos pasan por la ciudad de Bagdad, que es la capital actual de Irak. Y también pasaban por la primigenia ciudad de la humanidad. Estos dos ríos le llevaban agua a la ciudad de Ur, de los caldeos. Esta Ur le dio nombre a todas las ciudades del planeta en todas las generaciones, porque para decir que algo es perteneciente a una ciudad decimos que es urbano. Urbanidad, la palabra se le quedó a la humanidad para siempre. De este lugar estamos hablando, amigos, para que entiendan el asunto. Entonces, este Edén está situado, como decimos, en Irak, sin lugar a ninguna duda. Y dice el versículo 19 del capítulo 2 del Génesis: tomó pues Yahvé, Dios, al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrara y cuidara. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Pero miren, entendamos algo en lo que acabamos de leer. Que dijo Dios: no comerás del fruto del árbol de la vida. Y el hombre, siempre hemos sido necios, cabezones, lo digo por menos, o al menos por mí. Miren, el hombre y su mujer podían comer de todo lo que había en este jardín del Edén, donde Dios les puso frutos de todos. Miren, había mangos, papaya, uvas, melocotones, sandía, hasta pitayas había. O sea, no había escasez de frutos. Pero ellos quisieron tomar del fruto prohibido de la vida, que es la manipulación genética. Ya lo veremos. Pero continuemos con este relato. Repito, dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviera el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Fíjense qué interesante. Dice Dios: vio el hombre que estaba solo y le trajo compañía. ¿Pero qué le trajo? Animales. Y aparte le dijo Dios al hombre: tú ponles nombre. Pues sí, los animales nunca van a poder hablar. Decíamos que el raciocinio es exclusivo del hombre. Miren, ningún animal puede verse al espejo y reconocerse, ninguno, Ya se hicieron pruebas científicas con todos. Todos los animales, a verse en el espejo, piensan que es otro animal de su especie y tratan de atacarlo o evadirlo. No, el raciocinio es exclusivo del hombre. Solo el hombre se ve en un espejo y dice: soy yo, y tengo aquí esto y aquí lo otro. Eso es producto de la razón. Así es de que entendemos aquí que Dios les prohibió comer de ese árbol. Y entonces dice el versículo 20: el hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Recuerde que nosotros somos los que le pusimos nombre a todo. Pues ¿quién más? ¿Quién le puso lobo al lobo? Pues el ser humano. ¿Y quién le puso manzana a la manzana? Pues el ser humano. Se cumple todo lo que nos ha dicho el Señor. Y todo tiene nombre, todas las plantas, todos los animales, hasta las bacterias tienen nombre, cumpliéndose lo que dice aquí. Dice entonces aquí: entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer
y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos, dijo Adán, y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro al estar así. Miren qué interesante el relato de donde venimos. Ve Dios que el hombre pues se la pasaba triste, sin una compañía adecuada. A pesar de que tenía jirafas y leones y aves de todas. Y entonces miren, es muy necesario entender algo en esto que acabamos de leer. Fíjense cómo Dios no creó otro monito, otra figurita. No volvió a amasar otra figurilla de lodo, del barro, y le volvió a soplar. No hizo eso. Hay que entender bien a Dios. Miren qué hizo Dios. Durmió al hombre y le sacó una costilla y de ahí formó a la mujer. Es decir, miren, ¿qué hizo Dios? Partió al hombre en dos. Eso es lo que hizo nuestro Señor. El mismo ser lo partió en dos, lo dividió en dos. Y una mitad de ese ser se lo llevó el varón y la otra mitad se la llevó la mujer. Por lo tanto, el hombre tiene la mitad que le falta a la mujer y la mujer tiene la mitad que le falta al hombre. Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente, entonces forman ese único ser que produce otro ser con una sola carne. Por eso aquí Dios nos pone este mandamiento: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Otra vez, para que me entiendan de lo que estamos. Ya estaban unidos en Adán, pero al casarnos volvemos a ser ese único ser con los dos sexos, en el sentido de que Eva no es otro ser, es el mismo ser, es la mitad del mismo ser que Dios quiso partir, que Dios quiso que viviéramos aquí llevando cada uno la mitad de este ser total. Un varón solo es la mitad de un hombre con H mayúscula. Una mujer es solo la mitad de un hombre con H mayúscula. Cuando este hombre mitad se une con la otra mitad mujer, entonces surge otro hombre con una sola carne. Está bien explicado todo, queridos amigos. La realidad es de que Dios le concedió al hombre pues la mejor ayuda. ¿Quién que me está escuchando, que es varón, preferiría tener animales que tener a su hermosa esposa al lado? Dios ha sido siempre bueno con nosotros. Y aquí nos ha entendido perfectamente y nos ha producido, miren, veamos hasta lo que vamos leyendo del Génesis. Dios creó todo para el hombre y luego trajo al hombre, lo puso ahí donde lo puso a disfrutar y luego lo chiquea, le entrega todo, animales, aves, plantas, y aparte le trae lo más hermoso de la creación, la mujer. De verdad, esta mitad del hombre con H mayúscula es la parte más hermosa que haya creado Dios aquí en este planeta Tierra. La parte del hombre que significa la mujer es la parte hermosa. La parte que representa la mitad del hombre es la parte tosca, la parte de fuerza. Recordando que somos un solo ser. Pero miren, vamos a empezar con los problemas. Voy a comenzar a leer el capítulo 3 del libro del Génesis, versículos del 1 en adelante. Y dice la escritura: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, recuerden que representa al diablo, al demonio. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, no, podemos comer del fruto de los árboles del jardín,
mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirán. Lo que pasa es que Dios sabe muy bien que el día en que comieran de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores, es decir, unos taparrabos. Miren qué interesante. Aquí aparece el hombre con su libre albedrío, pero aparece de inmediato nuestro enemigo. Por favor, adviértanlo. Como tenemos libre albedrío y el demonio lo sabe y tiene poder, pues va a estar fregándonos, perdónenme por usar esa expresión. Nos va a estar atacando. ¿Ok, amigos? ¿Ya no nos ataca el demonio en estos días? Hay que estar alertas. Miren, desde que Dios puso al hombre en el Edén, lo puso libre, y también el demonio tuvo acceso al Edén para tentar al hombre, para descarriarlo, para atorarlo. Y vean, miren, ¿cuál fue el principal pecado del ser humano a través de Eva? ¿Cuál fue, amigos? La desobediencia. Y ahí está el problema. Aparece el diablo y lo primero que provoca es la desobediencia. Porque desobedecer a Dios es lo primero que quiere que hagamos el diablo. Porque si ya desobedecemos a Dios, lo demás ya va a ser lo de menos. Hay que entender este proceso que ha funcionado en la humanidad y va a funcionar en nosotros en lo personal. Dice el Papa Francisco con respecto a esto, que con el diablo, con el demonio, con Satanás no se dialoga. Si nuestra querida madre Eva hubiera entendido esto, no hubiéramos caído en el pecado original. Pero caímos ahí porque de verdad Eva era un ser humano libre y echó a perder su libertad, hay que decirlo, y lo convirtió en libertinaje y nos dejó embarrados a todos de esa desobediencia, porque todos padecemos lo que Dios les ordenó por haber hecho eso. Sí, parir con dolor y los varones trabajar. Hay que entender a Dios desde que nos creó. Entonces miren, aparece el libre albedrío, aparece el diablo. Y como le decía el Papa Francisco, dice, con el diablo no se dialoga. Si Eva le hubiera dicho al diablo, quítate de aquí, no me hables, no quiero nada contigo, hazte a un lado, no te voy a oír, tapara sus oídos, no hubiera caído. El problema es que entró en diálogo con el diablo, si se fijan. Que le decía, no nos prohibió todos los árboles, dijo, nos prohibió comer de todos menos de ese. Ahí empezó el error. Porque si yo abro diálogo con el diablo me va a ganar, amigos, es más astuto que yo, tiene millones de años viviendo, torciendo almas humanas. Hay que cuidar. Pero, amigos, se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy, pero volveremos a este relato del libro del Génesis. No se lo pierdan para que tengan toda la información concreta de este libro primigenio, de nuestra vida religiosa, de nuestra iglesia, de nuestro espíritu. Pero no me queda más que despedirme agradeciéndoles de corazón. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y me despido pidiéndole a Dios que los bendiga y diciéndoles que los quiero mucho. Muchas gracias, los espero la próxima, aquí en el Sembrador Radio. Hasta la próxima.